Bueno, es una clase interesante porque nos involucra a todos. Antiguamente, por lo menos cuando yo estudiaba hace se abordaba el problema de adicciones. De hecho, el DSM-3, o ya había salido el DSM-4, incluía criterios diagnósticos para casi cada tipo de sustancia que hay, a la que obviamente en ese tiempo se creía o se estimaba que era la forma más adecuada de abordar la problemática del consumo de sustancias. De hecho, había cátedras, por ejemplo, había criterios diagnósticos para el trastorno por consumo de alcohol. Obviamente sí tiene un contexto importante porque es un grupo es un grupo o es un trastorno, el consumo de alcohol en general es algo muy distribuido, ampliamente distribuido por su aceptabilidad social más que todo, ¿no? Entonces sí tenían criterios específicos, ¿no? Trastorno por consumo de alcohol, pero también la cocaína tenía, ¿no? Trastorno por consumo por cocaína, sus derivados, que es clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína. Trastorno por consumo de inhalantes. Los inhalantes tenían, aquí en Bolivia, por ejemplo, por lo menos es muy común. No sé si han visto por la Ramada, por ciertos lugares, por los canales. ¿Qué consumen? ¿Qué inhalantes se consumen aquí? Cleta, ¿qué más? Pinturas, gasolina. Tine y otras cosas. ¿Sí? No, inhalantes. ¿El alcohol cómo se consume? Se lo toman, pero no es lo mismo eso que inhalantes. Ya en Bolivia será algo prevalente. Por ejemplo, los que son de Brasil, por ejemplo, ¿qué es prevalente en Brasil el consumo de sustancias? En otros países hay una problemática mucho más prevalente por consumo de opiáceos. También había en ese entonces el trastorno por consumo por morfínicos, se llamaba. ¿Ya? Ahora, actualmente ya es todo un grupo, los opiáceos, digamos, ¿no? Los barbitúricos también eran de las benzodiazepinas. Incluso hay medicamentos de uso anestésico que se han vuelto de uso frecuente, que son drogas sintéticas actualmente, que antes eran solamente exclusivamente de uso en anestesiología. ¿De qué droga estoy hablando? ¿De qué sustancia de uso ilícito actualmente? Claro, ¿qué? El fentanilo, La ketamina. Sí, la ketamina incluye. También estaba el LSD y los alucinógenos, ¿no? O sea que había criterios diagnósticos así, y uno tenía que aprenderse los criterios diagnósticos en el tema de adicciones de cada uno de esos. O sea, era un chorizo enorme. Para el DSM-5 y eso que se tiene el DSM-5 desde el 2010 más o menos, 2009-2010 que ya existe el DSM-5, y han avanzado los criterios, los conceptos han evolucionado. Algo que creo que es fundamental, ¿ya? En reconocer que el problema no es la sustancia en sí misma que produce un efecto y que es el problema, es decir, el problema es el narcotráfico, el tráfico de sustancias ilícitas, que en sí eso constituye un tema legal. Siempre va a existir el tema del tráfico de sustancias ilícitas, una política de cada gobierno para poner legal una sustancia y poner ilegal a otra. Por ejemplo, está en disyuntiva si, por ejemplo, la marihuana se legaliza o no. En algunos países es legal, algunos no. Algunos es legal en su formato medicinal, en algunos estados, algunos metabolitos derivados de la marihuana. En otros estados o países es completamente ilegal desde su cultivo y distribución. Lo mismo, el alcohol, había un tiempo en Estados Unidos que era la época del prohibicionismo, alrededor del 1925, 26, más o menos, había una época del prohibicionismo del alcohol. Era ilegal traficar, vender, distribuir alcohol. Era la época del prohibicionismo en Estados Unidos, y en esa época la gente destilaba su alcohol en sus bañeras, en su casa, y la traficaba y la vendía. Es como en la cárcel, por ejemplo, está prohibido el ingreso, entonces ellos mismos fermentan su propio alcohol
para obtener acceso a eso. Hoy en día es legal el alcohol en su consumo y distribución en Bolivia. Sí, ¿no? Es socialmente aceptado. Otra sustancia socialmente aceptada, el cigarrillo, la nicotina, ¿no? En algunos, ya, hay todo tipo de sustancias, incluyendo la hoja de coca, los café y otras sustancias, ¿no? Energizantes. Entonces, el concepto ha migrado a que ya no podemos agarrarnos de una infinidad de sustancias y tratar de abordarlas por grupo, inclusive tratando de agruparlas. Es amplio la posibilidad de intentar abordar la problemática del consumo de sustancias desde el lado terapéutico, abordando grupo por grupo. No se puede. Entonces, el concepto ha migrado a algo mucho mejor. Todavía le falta, yo creo, pero aún así ha mejorado bastante, porque ahora se habla del trastorno por consumo de múltiples sustancias psicoactivas. Así está ya en el DSM-4, en el CIE-10, o el CIE-11. Trastorno por consumo de múltiples sustancias psicoactivas se llama. Y ahí entrarían todo el conjunto de cosas, ¿ya? Reconociendo, bueno, igual como el alcohol siempre va a tener un contexto diferente por su aceptabilidad social, igual existe el trastorno por consumo de alcohol. Pero ya por lo menos lo que se respecta a las drogas, digamos, entre comillas, ilegales, se las ha agrupado ya en un solo grupo. Ya no se dice trastorno por consumo de alcohol, de opiáceos, de benzodiazepinas, de barbiturina y cosas así. Trastorno por consumo de múltiples sustancias, porque se entiende que el que consume una sustancia de este tipo también tiene tendencia a consumir algún otro tipo de sustancia. Que el efecto de la sustancia sea depresora o psicoestimulante en el cerebro es uno, pero que en realidad el efecto principal que tienen en común todas las adicciones, vamos a decir, es que activan un sistema de placer y recompensa en el cerebro mediado por dopamina. Y esto es lo mismo que hemos hablado cuando se ha hablado de bipolaridad y trastorno de ansiedad, que en un sistema. ¿Qué es ese sistema? Que es donde se centra el afecto, el ánimo, el placer, la recompensa. El sistema límbico, ¿no? Ahí se centra las respuestas relacionados a la liberación de dopamina, que estimulan los centros de placer y recompensa, y saciedad también. Ahí también en lo importante están los centros de saciedad, ¿no? Del hambre y todo. Pero en el tema de la recompensa, del placer que producen las sustancias, todas, por más que sean depresoras, que funcionen a nivel cortical, que sean proserotoninérgicas, los alucinógenos sean bloqueantes, noradrenérgicos, beta bloqueantes, no interesa el mecanismo íntimo de cada sustancia a nivel neurológico, sino que finalmente el mecanismo neurofisiológico de todas las adicciones, incluyendo de las que voy a hablar ahora, esa es la novedad, son mediados por dopamina en los circuitos de placer y recompensa. Eso ha hecho que actualmente, ese es el concepto nuevo, no solo hablemos del trastorno por consumo de múltiples sustancias, sino que también descubramos, o que ya por lo menos lo incluyamos dentro de la descripción de los criterios, que existen adicciones comportamentales que no tienen que ver con el efecto de una sustancia química que tiene un efecto directo a nivel del torrente sanguíneo, pasa la barrera hematoencefálica y tiene una función neuroquímica, digamos, sino que son conductas. Entonces vamos a hablar de las adicciones comportamentales, que también van incluidas, porque si bien en el DSM-5 ya se han como que apartado un poquito, tienen criterios propios, se llaman trastornos por adicciones no relacionadas a sustancias. Trastorno por adicciones no relacionadas a sustancias. Ahí están todo el conjunto. Igual también tardaríamos mucho en describir los tipos de adicciones que existen. Existe adicción a los videojuegos, compras compulsivas, los acumuladores compulsivos, los apostadores compulsivos, los que
que tienen adicción a los deportes de riesgo. Entonces aquí está el trastorno por consumo de múltiples sustancias, ahí está incluyendo ya un apartado especial para el tema del alcohol, obviamente, y las adicciones comportamentales, ¿no? Trastorno por adicciones no relacionadas a sustancias, aquí está el juego, el internet también, ¿no? El surfing, de hecho hay un tema relacionado a las adicciones al internet, es un capítulo enorme, multiplicidad de formas de adicción a internet, desde el celular, desde el surfing, desde las redes sociales, desde simplemente surfear en Google y buscar de un tema a otro, pornografía y una serie de posibilidades de adicciones dentro del espectro de adicciones al internet. ¿Y cuáles son esos mecanismos que son en común? Todos van, les he dicho, incluso las adicciones comportamentales, van a liberar dopamina en el circuito del placer y de recompensa. Pero ¿de qué forma lo van a hacer? Y estos son algunos de la sintomatología en común que tienen todas las adicciones. Y debemos reconocerlas porque son en común, ¿no? Vamos a hablar del craving o la obsesión mental. ¿Ya? Craving es un fenómeno de deseo imperioso, el deseo a partir de un pensamiento. Eso es la obsesión, ¿no? Una idea, psicopatológicamente una alteración del pensamiento es una obsesión. Una pregunta que les he hecho, ¿no? Al principio del semestre. Una idea persistente relacionada a la posibilidad de consumir una sustancia o tener una conducta más adelante que genere el placer. Yo se les he explicado algunas que han ido a prácticas, por ejemplo, que en la entrevista debemos hacer que el paciente intente reconocer estos mecanismos, porque eso le va a permitir cierto grado de poder sobre sus propios síntomas, ¿no? Para poder reconocerlos antes que se presenten y poder prevenir una posible recaída. En el caso del alcohólico, el paciente que está, hoy es miércoles y ya está pensando en el viernes, en la noche, que se va a dormir con sus amigos, con el sábado, que va a tener un trabajo y va a poder beber. Todo lo que necesita para que ese día y ese momento llegue. Va a tener dinero suficiente, va a tener el lugar apropiado para beber, va a tener tiempo suficiente, todas las condiciones relacionadas a la posibilidad de poder beber. Y no solo beber, sino tener el efecto del alcohol en su cerebro. Ese efecto, por si acaso, es depresor del sistema nervioso, pero igual va a activar en el sistema hipotalámico la liberación de dopamina. Solo el pensamiento, jóvenes, el paciente estando el miércoles, ante la posibilidad de beber viernes, ya va a liberar dopamina con solo el pensamiento. Ese estímulo placentero es de corta duración. Por ende, al bajar la dopamina en cuestiones de minutos, segundos, va a provocar una ligera abstinencia, síndrome de abstinencia y una necesidad de mayor pensamiento relacionado a la posibilidad de beber, sin haber aún tenido contacto con la sustancia. El paciente necesita mayor pensamiento relacionado a la posibilidad de consumir, sea ya para el consumidor de sustancias, cocaína, marihuana o lo que le sustituye. Va a ser tal la abstinencia y el desagrado de no tener la sustancia, a pesar de haberlo pensado, que es posible que el paciente incluso pueda beber antes del día sábado que le tocaba, que pueda beber incluso hoy mismo, si su problema es mucho más avanzado, que el paciente pueda beber hoy, mañana o el viernes antes de lo que tenía pensado el sábado, para mitigar el pensamiento obsesivo. Antes que entre el pensamiento obsesivo es que el paciente debe reconocer algunas cosas para poder cortar la posibilidad de que el paciente llegue aquí, porque si el paciente es adicto, lo más probable es que si llega a obsesión,
ya no haya vuelta atrás y lo más probable es que tarde o temprano termine ya recayendo. El paciente debe reconocer que no puede estar en lugares donde se bebe, no puede estar con amigos con los que se va a ver, no puede planificar su entorno de vida relacionado con el consumo, si no, pues no va a poder superar esta etapa. La compulsión. Una vez que el paciente ha accedido a su primera dosis, pues no puede parar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. O sea, no puede ceder ante la tentación de su siguiente dosis después de haber recibido la primera. Es decir, entonces llega a beber el día sábado, entonces una vez que tiene la primera copa, no puede parar de beber hasta que, pues, a pesar, y este es en la compulsión ya hay mecanismos que se activan a nivel temporal, más bien que se desactivan a nivel temporal, se activan a nivel frontal de la actividad relacionada al consumo, pero se desactivan a nivel temporal todos los recuerdos relacionados a lo malo que le pasa al paciente cuando bebe. A ese síndrome se le llamó síndrome disejecutivo frontal, que todas las áreas relacionadas a la posibilidad de no beber se inactivan, todas las relacionadas a consumir se activan. Entonces, síndrome disejecutivo frontal. Significa que las áreas relacionadas a la posibilidad de no beber, que controla, que es a nivel frontal, que están en nuestra posibilidad de poder condicionarnos a una conducta evitativa de no beber, se inactiva a nivel frontal. Solo el paciente va a poder tener actividad relacionada a su consumo. Proconsumos. Las de no consumo las evita. ¿Por qué? Porque a nivel temporal se inactivan los recuerdos relacionados a lo malo que le pasa. Hay un bloqueo de todo lo malo que pierde un celular, que tiene discusión con su pareja, que chocó su auto, que luego se le borra la memoria y luego aparece botado en la puerta de su casa, que ha sido detenido varias veces por conducción peligrosa, que pierde un montón de dinero. Eso es que él lo se olvida, a nivel temporal se bloquean todos esos mecanismos. No es que él sepa que pase eso, no importa. No es que no le importe, sino que pasa neurológicamente, se inactiva. ¿Eso cómo puedes controlar? ¿Le puedes recordar con terapia? Insertarle la idea de que sí va a poder, porque esos mecanismos neurológicos están íntimamente ligados a un ciclo que ya no se puede modificar en el paciente. A no ser que el paciente simplemente corte antes de, aquí se debe cortar en las terapias, en el proceso terapéutico se corta antes de que el paciente entre en obsesión y obviamente antes que entre en compulsión. Porque aquí ya no hay vuelta atrás del paciente, ya no tenemos una serie de consumo irremediable. Entendemos esto porque esto es básicamente el centro de la clase de hoy, ya lo demás es más relleno. ¿Qué es la abstinencia? La abstinencia es el cese del consumo. El paciente ha consumido, digamos, todo el sábado hasta domingo en la mañana, pero luego todo el domingo en la tarde no consume, va a estar en una abstinencia. El cese del consumo. Después de ese periodo de abstinencia puede sobrevenir un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia ya serán los síntomas neurovegetativos relacionados a la ausencia de desagrado, ¿no? Irritabilidad, relacionados a ansiedad por repetir la dosis. Cambios de humor, fatigabilidad, algunos que son consumidores consumibles de alcohol, hay hipertermia, hay insomnio. Esa es la síndrome de abstinencia. Luego está el concepto de tolerancia. Estos eran consumidores un poco más crónicos, pero se refiere al concepto de que el paciente necesita exponerse a cantidades cada vez, o de forma creciente, cantidades cada vez mayores de la sustancia para obtener el mismo efecto inicial que tuvo de la primera vez que tuvo contacto con la sustancia. La primera vez que el paciente probó, y una vez que ese primer contacto con la sustancia tuvo un efecto
evasivo, recreativo, placentero, anestésico. El paciente tiene una especie de primer enamoramiento con el efecto de la sustancia y lo que intenta a través de la tolerancia es repetir ese efecto inicial que casi nunca llega, porque siempre o requiere mayor dosis para llegar a eso. Una búsqueda incesante de ese mismo efecto inicial que es como una primera impresión que con el tiempo va desgastándose. ¿En quiénes es más común esta tolerancia? Por ejemplo, se puede ver en algunas personas que hacen tolerancia con las benzodiazepinas. Los depresores del sistema nervioso central son las que pueden despertar tolerancia en el paciente. No todos los pacientes, ustedes son, digamos, 50 alumnos. A ustedes los exponemos a los 50 a la misma cantidad de benzodiazepinas todas las noches, pero no todos los 50 van a desarrollar tolerancia. Solo un porcentaje, unos 3, 4 de ustedes, llegarán a desarrollar una tolerancia y necesitarán mayor dosis para obtener el efecto que es el dormir. Los demás se les retirará la dosis y podrán con algún cierto esfuerzo dormir sin necesidad de medicamentos y retomar su vida cotidiana sin necesidad de medicamentos. Entonces hay cerebros sensibles a desarrollar tolerancia, no todos van a desarrollar tolerancia. Estos son 4 conceptos que están aquí en la diapositiva, pero hay 2 conceptos que yo les voy a dar que no están en la diapositiva. Así que han asistido la mayoría, así que pueden explicar. ¿De qué se tratan esos 2 conceptos? Uno es importante y es común a toda verdadera adicción, que es que cuando el paciente desarrolla la obsesión por una sustancia y la compulsión, puede, en caso de cortársele la posibilidad del consumo de su sustancia, del consumo habitual, desarrollar la posibilidad de una transición de una sustancia hacia otra, es decir, transferir esa obsesión y compulsión hacia otra sustancia. No solo otra sustancia, sino tal cual les he puesto aquí. No solo a sustancia, sino hacia una ¿qué? ¿Qué son estas? Conductas adictivas, no relacionadas a sustancias. Que el paciente cuando no consume sustancias, o puede ser una sustancia más aceptable socialmente, el paciente que consumía drogas duras, cocaína, marihuana, heroína, cuando no consume y está en rehabilitación, ¿a qué pasa? O que en algunos centros de rehabilitación se permiten, algunos drogadictos piensan que el alcohol no es una droga y terminan volviendo a las drogas por haber recaído en el alcohol. Luego, si dejan esto, puede llegar a eso. Resulta que yo no consumía nada, doctor, durante 6 meses yo he podido por mi cuenta dejarlo, todas las sustancias, ni fumaba ni bebía. ¿Qué le tenemos que preguntar al paciente? Comenzó a comer más o a hacer un hábito. Comenzó a por redes sociales. Antes, cuando no había el internet, había pacientes que hacían el swapping, creo que se llama. Ahí todavía. ¿Qué es eso? De canal en canal y estar así todo el día. No había internet antes, pero en las TV cable había, ¿no? Pasaban. Cuando no consume, va de compras de forma compulsiva, siente que come más, cuando no ese periodo de 6 meses no siente que ha comido más o se ha dedicado más a... Hay un trastorno que se ha sumado, que no está aquí, y a propósito no sé. Bueno, sí, porque tiene características especiales, ¿no? Han puesto en otro trastorno, el trastorno por hipersexualidad, que entra y debería corresponder acá, pero en el DSM-5 lo han puesto como aparte. El trastorno por hipersexualidad no es más que la adicción sexual, ¿no? Tiene que ver con la pornografía, masturbación. ¿Qué? ¿Es de transferencia?
entrarían. Porque todo lo que es adicción comportamental es una forma de sustitución que puede tener el paciente y se debe preguntar si el paciente ha tenido conductas sexuales compulsivas, en búsqueda compulsiva con personas del sexo opuesto, de su mismo sexo o consigo mismo. Eso también debería entrar en la entrevista, en una buena entrevista de hábitos, debería. Entonces, el quinto concepto se llamaba sustitución. ¿Ya? La sustitución es un mecanismo de defensa intrínseco en el adicto para realmente mantener su hábito adictivo, o sea, el mecanismo adictivo de liberación de dopamina, sea que coma compulsivamente o beba, ese va a ser el mismo. El paciente va a creer falsamente que está 6 meses rehabilitado, cuando en realidad su mecanismo adictivo sigue activo. ¿En forma de qué? En forma de alguna cosa. Entonces, la terapia va a tener que ser enfocada a esos mecanismos que les he dicho, a reconocer estos mecanismos, incluyendo la sustitución, incluyendo el otro mecanismo, que es un sexto mecanismo de factor pronóstico. ¿Ya? El siguiente mecanismo está relacionado a la negación. La negación de su enfermedad. La negación es un mecanismo de defensa también que el paciente usa de formas bien sutiles. Por ejemplo, será lo mismo decir, vean la diferencia, yo no quiero rehabilitarme. 2. Yo quiero rehabilitarme, pero no quiero internarme. Yo voy a dejar de consumir fomito. Y yo quiero rehabilitarme y quiero seguir las instrucciones de rehabilitación y lo que usted me diga. ¿Cuál está en negación? ¿Opción A, B o C? B. El B. ¿Cuál más? La A. La A obviamente porque hay una negación franca. La B también. Pero también hay personas, hay adictos que dicen, yo soy alcohólico, pero me voy a morir alcohólico. O sea, ¿es una negación o no? Sí. No. Yo soy alcohólico, lo estoy aceptando, pero me voy a morir alcohólico, voy a morir bebiendo. Va a negar recibir tratamiento. Y eso es la parte importante que quiero que entiendan. La negación no es aceptar su condición de enfermo, la negación es hacia la terapia que se le vaya a proveer al paciente. O sea, si el paciente no quiere rehabilitarse, está en negación. Si quiere rehabilitarse, está en aceptación. No tiene que ver que acepte que es adicto, que acepte que es un alcohólico irremediable, no tiene que ver con eso. Pero entonces la aceptación tendría que ver si acepta el tratamiento. Claro, en otras palabras, cuando ustedes no se enfoquen de esta clase, por lo menos quisiera que se lleven eso, no lleven a confrontar al paciente que es alcohólico, porque el rótulo no le sirve, y eso les he dicho en teóricas, al paciente le gusta rotularse, ¿no? Pero cuando se trata de temas de consumo, más bien no le gusta rotularse, quiere quitarse la etiqueta. No soy vicioso, ¿no? Por si acaso, y a partir de ahora, por favor, y a partir de este 20 de marzo, en su jerga médica debe excluirse la palabra vicio, ¿ya? Porque ustedes ya han pasado psiquiatría y esperemos que a partir de ahora dejen de usar esa palabra de forma, pueden usarla, digamos, en su iglesia, en su barrio, la palabra vicio, para describir a una persona que consume como Excesiva. ¿Con qué sinónimos más? Excesiva. Obsesivo está bien. Adicto es lo correcto, está en una adicción. Pero dependiente, consumidor. Es una adicción, no es un vicio. Más si ya les he explicado los mecanismos neurofisiológicos, ¿no? Esos bloqueos son totalmente
en un cerebro adicto. Un cerebro adicto en sus mecanismos de funcionamiento, si le toman una tomografía a un adicto y a un paciente normal, serían normales, ¿ya? Pero en su funcionamiento sí habrían estos mecanismos ligados al síndrome diselectivo frontal, a mecanismos de reverberación de circuitos de placer y recompensa en el sistema hipotalámico y dopaminérgico. Eso va a ser la gran diferencia, eso no lo tiene un cerebro normal, ¿ya? Entonces, la negación es el sexto mecanismo de defensa, la negación hacia el tratamiento, ¿ya? Puede ser pregunta del examen. El resto ya existe para el consumo de sustancias estos criterios, de los cuales cuando existe trastorno trastorno por consumo de alcohol, uso perjudicial es el término, ¿ya? Trastorno por consumo de alcohol, abuso de alcohol, trastorno por consumo de alcohol en estadio de dependencia, que es lo más común, digamos, estos cuatro. De estos cuatro, por si acaso, el primero es una descripción, y ahorita lo voy a describir, pero es normal, no es un trastorno. El consumo recreacional puede considerarse un consumo exploratorio del paciente, que el paciente decida consumir un alucinógeno, fumar un polvo de marihuana y hacerlo un par de veces más en su vida y luego dejarlo y no hacer un consumo exploratorio. Se dio cuenta de que no era para él y lo dejó. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado una vez que un cigarrillo una vez no le gustó y nunca más probó? Un niño que probó una vez un vaso de cerveza y dijo nunca más que no me gustó. Ya. Eso se llama consumo recreacional. Sí. Aquella persona que no tiene problemas en su ámbito de vida, no tiene obsesión, compulsión y no tiene problemas en su vida, o sea, no hay disfuncionalidad. Sí, quería preguntar si el paciente solamente eso sería recreacional en caso de que lo ocupe unas cuantas veces en su vida, o en un caso que pueda ocuparlo de cada largo tiempo como uso. No importa la frecuencia. ¿Qué les he dicho en psiquiatría que es la clave para encontrar lo patológico y lo normal? Entonces no perjudique su vida. La funcionalidad, en otras palabras, la disfuncionalidad en el consumo provoca. Si la persona empieza a dejar de asistir a clases, o deja de asistir a su trabajo, o deja de cuidar a su hijo. Es cuando lo pone en prioridad a base de... No dije eso. Cuando empiece en su vida cotidiana, en su funcionalidad habitual como individuo, a nivel social, a nivel productivo, sea estudios o trabajo, empieza a dejar de atender eso. En su momento puede consumir una vez, puede ser en ese momento la prioridad en ese momento para él, pero luego de no dejar de atender su vida cotidiana. Por eso es que las sustancias de aceptación social, por ejemplo el alcohol y la nicotina, son más controversiales porque están ahí todo el tiempo. Bueno, la persona funciona mientras fuma y puede fumar cuántas cajetillas al día, 2 cajetillas, y funciona en su vida, ¿sí? Hasta que hay repercusión. ¿Cuál es la complicación del consumo de nicotina? La nicotina en sí no, sería lo que acompaña a la nicotina. La nicotina es la causante de la vamos a decir sí, porque son los componentes que la vía de administración es inhalatoria. Por eso es que hay complicaciones a nivel pulmonar antes de llegar al cáncer. EPO, ¿cuál es el EPO? Son 2 cosas. ¿Han llevado el neumo? Sí. Se compone de o enfisema o bronquitis crónica, ¿ya? Y ahí empezamos a hablar, al primer grado de ya disfuncionalidad, que es cuando ya hay cierto grado de compromiso físico, producto del consumo,
o cierto grado de consumo a nivel psíquico. Por ejemplo, porque no consume a veces entra en estados depresivos, ciertos síntomas ansiosos, hay gastritis, hay bronquitis crónica porque su consumo se ha hecho repetitivo de nicotina o marihuana, todavía no hay síntomas de deterioro, de franco deterioro del consumo, pero ya aparecen síntomas del espectro psíquico y orgánico. Ahí llamamos uso nocivo perjudicial, que sería la primera etapa. Sí, ahora sí, la pregunta. ¿Alguien quería contar? ¿El bebedor social entra en el consumo recreacional? Sí, exacto. Para el tema del consumo de alcohol sería el bebedor social. Por ejemplo, pasa lo que decía su compañero. La persona bebe una sola vez al año, pero una vez al año que bebe, le invitan a su desmadre, fiesta, se pega con los otros, no se acuerda además de lo que hizo, o sea, es un desastre. Una vez que bebe al año y no se acuerda, entonces ese ya es un verdadero problema. También, por si acaso, en el tema de social también ya hay repercusiones, ¿no? Eso se llama uso nocivo perjudicial. Ahora, ¿cuánto llamamos abuso? Y ahí vamos a revisar, porque esto tiene unos criterios, ¿no? Esto es del alcohol, fisiopatología, intoxicación. Cada sustancia, por si acaso, tiene su nivel de intoxicación. La marihuana no tiene un tope de intoxicación, se dice, el alcohol obviamente y otras sustancias, especialmente los psicoestimulantes tienen niveles de intoxicación que son muy fluidos, el componente conductual muy aumentado, y otros niveles de intoxicación que repercuten a nivel físico, ¿no? A nivel renal, pulmonar, pudiendo provocar insuficiencia cerebral, por ejemplo, la intoxicación por benzodiazepinas, que es un nivel de intoxicación que puede llevar al paciente a un coma, una depresión respiratoria y finalmente el fallecimiento del paciente. Cada sustancia, eso van a llevar, en farmacología deberían llevar eso, intoxicación por sustancias, en medicina interna llevan eso, no voy a ahondar, ya el alcohol tiene sus propios niveles de intoxicación. Ya, entramos en el uso nocivo o uso perjudicial. Aquí, por ejemplo, les decía, en el tema del alcohol, ya hay un grado de compromiso hepático, puede haber síntomas depresivos, eso en el uso perjudicial. En lo que es el abuso de sustancias, en este caso vamos a tomar el ejemplo del alcohol, el más común, y hay repercusión laborales o escolar, ¿no? Hay consumo en situaciones peligrosas como conducir, problemas legales, consumo continuado a pesar de problemas sociales, pero nunca cumple criterios de dependencia. Cuando hablamos de criterios de dependencia, que es el siguiente, hablamos de lo que hemos visto al principio: tolerancia, abstinencia, ¿no? Son criterios que hemos visto al principio en los conceptos de dependencia. En el abuso hay un franco compromiso en la funcionalidad del individuo, pudiendo llegar a problemas legales. Si lo que consume el paciente es ilegal, obviamente tendrá que ver con arrestos, ¿no? Tráfico, etc. En un comedor compulsivo, ¿cómo será su grado de abuso? Vamos a extrapolar estos conceptos en la temática de... que come en grandes cantidades, que usualmente puede ser con atracones. Sí, pero vamos a distinguir el trastorno por adicciones a la comida con los trastornos por alimentación, que son clásicamente la anorexia y la bulimia. La bulimia sí se caracteriza por atracones, pero siempre con purgas, o ejercicio extremo, o purgas, o algún otro tipo de estrés, incluyendo la posibilidad de vomitar. Eso no tienen los necesariamente. Por ejemplo, la obesidad a nivel mundial, los criterios del manejo de la obesidad ya no se va hacia el lado metabólico solamente, hormonal, metabólico y etcétera, en el contexto del síndrome metabólico, sino más bien el manejo integral de la obesidad es abordando la temática mental de la sociedad de un trastorno por adicciones a la comida.
Entonces, la mayor parte de obesos no están obesos solamente por un problema metabólico, que sí hay una parte de esto que sí, que no, hay un contexto adictivo de trasfondo que se debe abordar desde la salud mental. Esos son los conceptos actuales de la obesidad, por ese caso. Entonces, cuando lleven medicina interna, ¿ya llevan medicina interna? No. Ya. Van a llevar obesidad y ahí, no sé si en endócrino o en medicina interna, y tienen que preguntar a sus docentes sobre esto. ¿Ya? Los conceptos actuales que llevan los médicos internistas ya son relacionados a la adicción. ¿Será que un paciente comedor compulsivo podrá tener problemas legales? No. ¿Un comprador compulsivo podrá tener problemas legales? Sí. ¿Un apostador compulsivo? Sí. Exactamente. Consumo en situaciones peligrosas. ¿Creen que un comedor compulsivo podrá tener problemas con esto? ¿Cómo? ¿Cómo podría ser? Si comen en autos, Sí, ahí sí. Puede ser, no puede. Incumplimiento de obligaciones laborales. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Imagínense situaciones similares, porque los criterios se deben extrapolar también para el consumo de otras sustancias, viendo quién es adicto al fentanil, a morfínicos, a cualquier tipo de sustancia. En estos hemos hablado de abuso o uso perjudicial en el anterior, aquí está como uso nocivo, abuso. En esto hay problemas en el entorno del paciente, ¿no? En lo que es el abuso. Y en la dependencia, que sería la más grave, digamos, es donde ya hay, ¿qué les he dicho? Los conceptos eran 6, ¿no? ¿Qué hay? Obsesión, compulsión, abstinencia, tolerancia, transferencia, sustitución, negación. negación. Si hay cantidades cada vez mayores es porque desarrolló tolerancia, hay esfuerzos infructuosos por controlarlo, porque hay un mecanismo inserto en el cerebro que ya no es modificable, ¿no? Solo se debe evitar, o sea, el paciente debe entender que antes que le venga la obsesión, cuando está caminando por un bar, cuando está con amigos que hablan de beber, ahí es donde hay más posibilidades de despertar la obsesión. Debe evitar eso. Eso es una modificación del esquema de vida del paciente para si quiere realmente realizar su paciente. Hay una repercusión social y laboral y persiste el consumo expresado de la conciencia de problemas. Puede haber delirium, en caso de abstinencia de alcohol, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y estos trastornos como que derivados, pero tampoco es que voy a ahondar sobre esto. Me voy a enfocar un poquito en el tratamiento y con eso terminamos. Existe un enfoque no farmacológico, que será el mejor, y el farmacológico. Pero me voy a enfocar al no farmacológico porque resulta que es lo que más da resultados, ¿ya? Complementar el enfoque farmacológico, por ejemplo, si el paciente está en ansiedad, se pueden dar ansiolíticos, antidepresivos, dependiendo del tipo de estadio. No hay un tratamiento específico exactamente para los tipos de adicciones. Algunos pacientes se benefician con el uso de antipsicóticos en dosis bajas para mitigar el pensamiento incesante y obsesivo, si se puede. Antipsicóticos, realmente antidepresivos. Anticompulsivos se usan bastante, el divalproato de sodio, la lamotrigina, el topiramato se usa bastante. El enfoque no farmacológico está centrado en la terapia cognitivo-conductual para que el paciente reconozca ciertos mecanismos de su comportamiento adictivo. Pero yo creo que el que ustedes se lleven esta parte donde cómo funciona una terapia de rehabilitación enfocada desde esa perspectiva de los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, de los cuales se ha extendido su metodología hacia otras adicciones, como la adicción a las sustancias, se enfoca con un enfoque diferente que son los grupos de narcóticos anónimos. Existen, así como hay adicciones a distintas sustancias, existen grupos para de este tipo para otras adicciones comportamentales. Por ejemplo, para los comedores compulsivos existen comedores compulsivos anónimos. Para los que fuman, existen fumadores. Doctor
y otra vez recae. ¿En qué entraría eso? Porque ese mecanismo ha quedado marcado en la psiquis y en la neurofisiología del cerebro adicto. Por ende, se puede llegar a decir, por lo menos es mi percepción, a pesar que los conceptos en el DES me acuerdo decían que había remisión temprana o remisión tardía del trastorno adictivo. Yo realmente creo que en realidad el problema es de por vida, no sé, nunca se llega a resolver del todo. ¿Por qué? Por eso que les decía, por ese quinto mecanismo. ¿Cómo se llama el quinto mecanismo? De la transferencia de una adicción a otra. Transferencia. Sí, transferencia. O sustitución. Lo más probable es que esa persona que estaba 9 años posiblemente en realidad haya tenido una sustitución por algo que, por un tipo de adicción que no le significaba ni necesariamente mucha disfuncionalidad en su vida. Que lo podía sostener. Un trauma o algo que había desencadenado desde su primera vez el uso o la adicción. Generalmente siempre hay un tipo de rasgo de personalidad obsesivo-compulsivo ligado al problema adictivo. Mecanismo obsesivo que ya estaba presente muchísimo antes de su primer consumo. ¿Qué porcentaje existe de paciente adicto de específicas sustancias de droga que se rehabilita de por vida? Ese es el meollo, que los estudios, por lo menos los que se deberían hacer, no consideran un seguimiento a largo plazo. ¿Hasta dónde es rehabilitación o curación? Es que el término que debemos tratar de evitar cuando hablamos de rehabilitación en drogadicción es el término curación. No existe curación, existe rehabilitación. Existe mejorar las condiciones para que el paciente pueda estar abstinente. Y eso es uno de los conceptos que manejan estos grupos. Manejan el concepto de que ellos se mantienen abstinentes un día a la vez y no piensan en que lo van a hacer para el resto de su vida, sino solamente se prometen un día no beber y dejan de prometer que lo van a hacer. Y al día siguiente se despiertan con la misma solamente hoy no van a beber. Aumenta el tiempo, ¿no? Ese se llama plan de 24 horas. Otra cosa que utilizan es la identificación. Un alcohólico en recuperación entiende otro alcohólico. Un drogadicto en recuperación entiende un adicto que está saliendo. No un drogadicto en consumo entiende otro adicto en consumo. Entre los dos se van a dormir y ¿qué van a hacer? Dormir. Uno en recuperación puede ayudar a otro que está empezando, sí. Siempre y cuando esté bien, fortalecido y con los principios que existen aquí. Aquí utilizan principios espirituales o no religiosos, que no tienen que ver con nada religioso, ¿no? Espirituales sí, que significa que ellos entienden que hay algo más poderoso que ellos. Algo más poderoso que su consumo de sustancias, sea su grupo, sea su familia, sea su Dios bíblico, sea lo que ellos consideren, sea Alá, sea Buda. Lo que ellos consideren que les va a ayudar a salir. Para muchos de ellos, el que acudan a estos grupos les significa, dentro de algunos que se consideran ateos, la posibilidad de poder rehabilitarse sin necesidad de cambiar su percepción religiosa. Utilizan 12 pasos de recuperación. Son 12 pasos. Y ninguno de ellos tiene que ver con sustancias, tiene que ver con pasos espirituales que le ayudan a cambiar el esquema de vida, de su percepción de lo que es su vida. Son cambios trascendentales en la vida que tienen que hacer en sus hábitos y en su modo de percibir su existencia para poder plantearse una vida donde el consumo no le signifique perder algo, ¿no? Sino que más bien han ganado. Es un cambio psíquico completo que solo se da cuando el paciente toca fondo.
Algunos medicamentos como la naltrexona, que se preconizan, antidepresivos, ansiolíticos y antiimpulsivos, el disulfiram se usaba antiguamente, no sé si se seguirá vendiendo, es un bloqueante del metabolismo del alcohol, que lo que hace es bloquear a nivel hepático el alcohol y como no se metaboliza a nivel hepático, el alcohol finalmente intoxica a nivel neurológico y produce síntomas muy desagradables. O sea, para prevenir recaídas. Es como le pones un electroshock, algo así, pareciera como... Más o menos, que si él tiene contacto con el alcohol, va a saltar una serie de reacciones a nivel orgánico que va a hacer que él no rechace a futuro. Disulfiram o antabus. Su nombre comercial debe ser antabus, pero el nombre correcto o el nombre genérico es disulfiram. Pero imagínense que una persona tome antabus con los conceptos que les he dado. ¿Qué haría el paciente que no puede beber porque sabe que está bajo el efecto del antabus? El quinto concepto. Se hace adicto a otra sustancia o conducta. Transferirse a otro lado. Por eso es que estos se usaban antiguamente con mucho éxito, pero hoy en día pues ya. Porque el alcohol, muy pocos consumidores son monoconsumidores hoy en día. La mayor parte vive en un contexto adictivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué medicamentos tenemos ahora, aparte de la naltrexona, para pacientes de Impulsividad. Por ejemplo, para los consumidores, es que varía, eso sí varía dependiendo del tipo. Yo, por ejemplo, uso bastante algunos antidepresivos y antipsicóticos a dosis bajas, como el aripiprazol, y uso la anfebutamona como un antidepresivo. Depende del tipo de paciente, depende del caso, depende. Y en la mayor parte prefiero no usar medicamentos, sino derivarlos a los grupos de autoayuda. Pregunta de examen puede ser: ¿cuáles son los principios por los cuales funciona un grupo de autoayuda? Entonces, sobre esto. ¿Cuáles son? Bueno, eso, jóvenes. Si no hay más preguntas, voy a ver si me alcanza el tiempo para mostrarles su examen, ¿ya? El que quiera ver su examen haga fila aquí y no sube por encima del...